Bienvenidos a mi canal, soy Samuel Ferrero. Hoy es martes 14 de julio y como cada día empezamos a analizar el SP500, que es el que tenemos en pantalla en estos momentos. Veníamos de un recuento alcista, teníamos contabilizado un recuento alcista que nos había hecho la onda 5 aquí, nos había hecho una corrección en este punto. Y en la semana pasada teníamos un posible recuento alcista, que era esto de aquí, que finalmente en la sesión de ayer se invalidó debido al solape de esta zona de aquí. Entonces, el recuento posterior a esa invalidación vuelve a ser correctivo, con lo cual nuestro recuento actual es que esto es A, esto es B y estamos en proceso de C. Si esto se cumple de esta manera, tenemos el 100% en 3.248 y a pocos puntos de ese 100% tenemos un pivote semanal en 3.251. Yo he marcado los pivotes importantes que tenemos hasta llegar a ese punto y he marcado también uno por encima, para tenerlo en cuenta, porque como ya hemos visto en vídeos anteriores, muchas veces el pivote lo supera un poco con la mecha y llega a alcanzar otro pivote que está muy cerquita. Entonces, ahora tenemos el precio parado en el pivote anual en 3.192 y estamos esperando esa continuidad que los indicadores de momento nos la están marcando. Tenemos el cruce alcista hecho efectivo desde las 3 de la tarde, aproximadamente las 3 de la tarde en el MACD y 5 de la tarde en el estocástico. Tenemos el estocástico en sobrecompra y por el momento no tenemos ningún mínimo en sobreventa, es decir, nos está indicando movimiento en largo. Y tenemos divergencia, esta divergencia en el MACD que nos está indicando esta subida. Entonces todavía no tenemos señal de que el precio se vaya a dar la vuelta, con lo cual vamos a continuar con ese recuento correctivo en 3 movimientos alcista y con el objetivo principal en esta zona de aquí, en el 100%. Entonces, los pivotes que yo he marcado por el medio, a mitad de camino, son el pivote trimestral 3.227, el pivote anual 3.236, el pivote semanal en 3.251 y por último el pivote mensual 3.262. Donde mayor probabilidad hay para que se pare es en el trimestral, en el anual y si rompe estos dos, el siguiente mensual. El semana podría ser incluso que la vela que nos haga la finalización de esta tercera onda, de esta onda C, cierre aproximadamente en la zona del pivote semanal y la mecha alcance el pivote mensual, como ocurre por ejemplo en esta vela de aquí. Vemos que ha cerrado en el pivote mensual y la mecha se ha ido hasta el pivote semanal. Pues aquí podría ocurrir algo parecido. Ese sería en un principio el recuento y los objetivos para el día de mañana en el SP500. En el caso del Dow Jones, tenemos el precio actualmente en el 50% de la extensión de la primera onda correctiva, de la onda A. También tenemos ese escenario correctivo. Correctivo en un principio, porque en este caso no ha hecho el Dow Jones, no ha hecho como el SP500, no nos ha hecho una primera pauta aparentemente impulsiva, sino que directamente ha hecho una primera onda, ha hecho una segunda onda a la baja
y tendríamos que ver si se trata efectivamente de una corrección. Tendríamos que ver que el precio alcanza aproximadamente esta zona de aquí y inmediatamente se va a romper la línea de tendencia 0B. Si eso no ocurre, pues entonces tendremos que buscar el recuento alcista y sería un impulso bastante grande, ya que el tamaño de la onda 1 es bastante amplio. Pues se esperaría, en el caso de no efectuar ese giro aproximadamente en el 100% y romper la línea 0B, se esperaría un impulso bastante amplio. Entonces, como de momento el recuento actual es correctivo, tenemos el precio parado en el pivote anual 26.614, que es el objetivo que marcamos en el día de ayer. Lo acabamos de alcanzar hace una hora escasa. Y vamos a plantear los objetivos para el día de mañana, que serían, en primer lugar, ver cómo reacciona el precio en este pivote, ya que al ser un pivote anual es bastante importante, así que podríamos ver perfectamente durante la sesión asiática una pequeña corrección aquí, en esta zona de aquí, a partir de este pivote anual, y para la sesión para la apertura europea, pues podríamos ver que el precio se da la vuelta y al final acaba rompiendo ese pivote. De momento lo marcamos para tenerlo en cuenta. Y tenemos un conjunto de pivotes aquí en el 78%, que son semanal, mensual y anual. Como siempre vamos a marcar el más importante, que es el anual, y lo tenemos en 27.027. Y después tenemos el pivote semanal 27.151, que es el pivote más cercano al 100%. Y marcaremos también por encima el pivote anual. Podríamos marcar, bueno, vamos a marcar la zona comprendida entre el pivote anual y los pivotes semanal y mensual, que están en el mismo punto, entre 27.384 y 27.417. Marcaremos esa zona como posible objetivo también. En cuanto a indicadores, tenemos, igual que en el caso del SP500, tenemos el cruce alcista en este caso desde las 3 de la madrugada de la sesión asiática anterior en el MACD, y en el estocástico desde las 9 de la mañana, es decir, desde una hora después de la apertura europea de hoy. Tenemos divergencia. Tenemos divergencia con el MACD. Tenemos la divergencia en este punto, os la voy a dibujar para que la veáis clara. Es una divergencia interna alcista, si no estoy equivocado. A ver. No, me he equivocado yo. No tenemos divergencia. Tenemos este máximo más alto y aquí igual también es más alto. Tenemos en este caso, donde sí hay divergencia, es entre este punto y este, que tenemos el mínimo más bajo aquí y aquí el mínimo es un mínimo más alto con relación a este. Esto es divergencia interna alcista también. Nos indica que el precio iba a subir tal y como está haciendo, y de momento no tenemos una señal clara de que el precio se quiera dar la vuelta. Aquí en el RSI sí que tenemos algo de divergencia. Aquí tenemos una divergencia bajista. Esto es una divergencia bajista, pero como decía con el SP500, es muy probable que esa divergencia sea porque el precio durante la sesión asiática de hoy haga una pequeña corrección para luego volver hacia arriba.
haga, como ha hecho en este caso, haga un movimiento correctivo en 3, es decir, que haga una C compuesta de A, B y C. Entonces, los puntos a tener en cuenta van a ser el punto que tenemos en este momento, el precio, ya que si el precio aquí se da la vuelta y hace esa pequeña corrección, luego tendrá que volverlo a romper al alza, con lo cual 26.613 pivote anual, y en este conjunto de aquí tenemos el 27.027, como había mencionado antes, y el 27.151 semanal y la zona de arriba de los pivotes mensual, semanal y anual. En el caso del Nasdaq tenemos ese impulso que habíamos estado trabajando durante la semana anterior y parte de esta. Parece ser que ha finalizado en esta zona. Ya nos ha roto, que no la tengo trazada en este momento, pero la trazo para que la veáis. Tenemos la línea 2.4 rota, es decir, ya ha finalizado esta onda 5. Y hemos trazado un retroceso de Fibonacci para ver en qué punto podría pararse esa onda B. Debería pararse entre el 38 y el 61% del retroceso. Ahora lo tenemos un poco por encima del 38%, coincidiendo justamente con un pivote mensual en 10.688. El precio se ha parado ahí, pero en los indicadores todavía tenemos el cruce alcista activo. No parece haber divergencia. A ver, el RSI. En el RSI teníamos la divergencia alcista que nos confirmaba este movimiento. En el MACD no tenemos divergencia por abajo, y por arriba tampoco. Y el estocástico tampoco. Con lo cual, en un principio, el precio probablemente durante la sesión asiática continúe subiendo. Entonces, debemos vigilar el 10.716 pivote anual, el 10.856 siguiente pivote anual, que lo tenemos justo por encima del 61%. También marcaremos el 10.823, que es pivote semanal y que nos coincide con el 61% del retroceso. Y como explicaba antes, podría ocurrir que el precio cierre la última vela que haga esa onda B, el cierre lo haga en el 61%, pero la mecha llegue a tocar ese pivote anual. Entonces vamos a vigilar esos niveles. Y por último, en el caso del DAX, tenemos un movimiento correctivo con una onda 4 bastante larga en el tiempo. Como explicaba ayer, utilizamos la teoría de la medición temporal y nos la hizo bastante precisa. Además teníamos el precio parado en el 61% exacto en este punto de aquí, con lo cual podríamos decir, todavía no lo podemos decir con total certeza porque la línea 2.4 aún no ha sido atravesada, es esta línea de aquí, todavía no ha sido atravesada, pero podríamos decir que esto ya sería un inicio de una corrección, que esto podría ser una onda A, esto una onda B. Debido a la medición del retroceso de la onda A, tenemos esa posible onda B por encima del 61%, justamente en la apertura semanal, con lo cual si el precio durante la sesión asiática de hoy, el precio se gira y se nos va para abajo, nos podría confirmar esa onda B finalizada y estaría buscando una onda C. Lo que tenemos que vigilar es
una vez se nos dé la vuelta al precio, si el recuento que yo estoy planteando es correcto, es si esta corrección A, B y C es la corrección completa de todo este impulso, o si en realidad esta A, B y C es una onda A de una corrección más grande. Y luego tendríamos que ver, si eso es así, tendríamos que ver una onda B más amplia y una onda C más amplia. Esto lo tendríamos que ir viendo pues según vaya avanzando el precio, ir tomando las mediciones y tal. Entonces, si yo ya he hecho la medición de la extensión para ver por dónde podría caer el precio en caso de que se diera la vuelta justo en este punto, y estaríamos hablando del 100% que lo tenemos en 12.451 y tenemos justo a pocos puntos en 12.474 el pivote semanal, con lo cual pondría como punto objetivo ese pivote semanal, y debido a que tenemos un pivote mensual y anual juntos en esta zona de aquí, también los vigilaría debido a que podría el precio hacer allí una pequeña corrección de su movimiento antes de alcanzar ese 100%. También marcaremos por si acaso el siguiente pivote por debajo, que es apertura trimestral y pivote anual en 12.352. Lo marcaremos también por si acaso para mantener vigilado ese movimiento. En cuanto a índices, tenemos los en el MACD, por ejemplo, si lo ampliamos, vemos que el precio está, o sea, que las medias móviles que forman el MACD están a punto de cruzarse, pero todavía no lo han hecho, con lo cual si se cruzan, pues podrían darnos perfectamente una señal de que efectivamente el precio finaliza ese movimiento en este punto y se va a ir para abajo. E igual ocurre en el estocástico, también tenemos un aparente cruce, pero todavía no se ha confirmado, todavía no se ha visto, aún quedan 25 minutos para que la vela se cierre y los indicadores se confirman, o sea, digamos que confirman el movimiento o plantean su movimiento final cuando la vela se cierra, con lo cual, como aún quedan 25 minutos, perfectamente podría cambiar ese aparente cruce que vemos ahora, podría cambiar y podría continuar mostrando ese cruce alcista. En cuanto al RSI, no tenemos divergencia en este caso. No tenemos divergencia, tampoco tenemos el precio en sobrecompra, con lo cual por medio del RSI de momento no podemos sacar gran cosa en claro. Nos vamos a fijar sobre todo en los cruces de las medias, del estocástico y del MACD, y vigilar esos puntos que mencionaba. También he trazado la línea de tendencia 0B para vigilarla. Si el precio se da la vuelta en este punto tal y como yo estoy planteando, una vez alcance su objetivo en el 100% o en el 127, es decir, en la apertura trimestral, pivote anual o en esta zona de aquí, lo normal sería que el precio inmediatamente se fuese a romper esa línea de tendencia, confirmando el final de esa onda C. Como decía, tendremos que vigilar también que esta corrección no sea una primera onda de una corrección mayor, una corrección más grande. Bien, hasta aquí los análisis de hoy. Recuerda suscribirte, darle me gusta al vídeo y compartirlo si crees que te ha sido de utilidad y que le puede ser de utilidad a cualquiera de tus conocidos. Y nos vemos en el próximo vídeo con más información, más análisis y más gráficos.